realmente. Ya está con nosotros el diputado Juan Diego Vázquez, que por lo visto está muy ocupado en todos estos días, entre la asamblea, donde cumple cabalmente sus funciones, y articulando como uno de los pilares al movimiento Vamos, que como hemos dicho aquí, hemos entrevistado. Flor, ¿usted lleva la cantidad de entrevistas que hemos hecho? No sé, no, pero son muchos. Ya. Pero Todavía faltan. Como Flor es la jefa de campaña de Juan Diego Vázquez, la mayoría de los que hemos entrevistado son de Vamos. Y la verdad sea dicha, Juan Diego, me han impresionado, nos han impresionado muy bien la mayoría, si no todos, los candidatos y candidatas de Vamos. Gente muy bien preparada, gente joven, hombres y mujeres, bien preparados, bien articulados en sus ideas. No necesariamente uno tiene que coincidir, pero saben elaborar sus ideas y en consecuencia pues las saben proponer. Y eso pues va a jugar, ¿no? Gente joven también con 0 kilometraje de experiencia política, pero bueno, en algún momento de la vida todos somos nuevos por primera vez en algo que hacemos. Empecemos por allí, Juan Diego. ¿Cómo está viendo esa perspectiva de esa organización Vamos en función de la experiencia que están adquiriendo esta cantidad de personas? Bueno, lo primero es agradecernos sus comentarios sobre los precandidatos y precandidatas que usted ha podido conocer a través de estas entrevistas que yo lo digo como hoy un diputado, pero que también pasó por esa silla como precandidato y candidato. No son entrevistas fáciles, pero que ellos hayan podido tal vez sentirse más tranquilos de lo que yo o más preparados o hacer un mejor trabajo del que yo es parte del esfuerzo que la coalición busca. Que ellos estén tan articulados, tan preparados y tan experimentados como puedan sin haber vivido lo que ya nosotros, yo, Gabriel, hemos ido viviendo. Y lo que usted me dice significa que la coalición como grupo, como esfuerzo, como tratar de ser una guía, una preparación para ellos, está funcionando y está funcionando y yo creo que así es. El trabajo no es fácil, no tengo por qué mentirle, el trabajo no ha sido sencillo, nos estamos enfrentando tal vez más que en mi periodo de precandidato a dinero, nos estamos enfrentando a fuerzas políticas que corresponden a fuerzas o que vienen del mismo estilo de la política tradicional o que vienen propiamente dicho de cúpulas o ex cúpulas de partidos políticos y que por tanto comparten en muchos casos esas prácticas que, más que hablar de nosotros, yo creo que la ciudadanía resiste y combate y no ha sido sencillo. Sin embargo, pese a esa realidad que le pongo que es cruda y muy real, yo calcularía que en arriba del 90% de las circunscripciones, esto incluye lugares donde estamos ocurriendo alcaldías, juntas comunales y curules en la asamblea, estamos liderando, ya sea en la primera posición o al menos en las primeras tres. Es decir, estamos, si Dios lo permite y seguimos trabajando duro, dentro de la campaña electoral 2024. Sin grandes cantidades de recursos, sin grandes estructuras, de forma orgánica, de forma seria, de forma proba, con propuestas constructivas y tratando de que el país tenga otra opción. Y yo creo que el país la ha estado recibiendo bastante bien. Pero buena cantidad de candidatos, Juan Diego, ¿no? ¿Perdón? Una cantidad importante de candidatos han logrado Son arriba ustedes de 100 colocar. candidatos, son arriba de 100 candidatos y puedo adelantar que estamos en proceso de construir a alcaldías y a juntas comunales, para dejarlo muy en claro, nuevas alianzas en corregimientos, sobre todo en los cuales no teníamos precandidatos o precandidatas, estamos construyendo alianzas a ese nivel de juntas comunales. A ver, Juan Diego, aquí tuvimos hace 2 semanas al señor Toto Álvarez, de País, hablando de esa reunión tripartita que tiene su partido político con el Cambio Democrático y con el panameñismo, hablando de la alcaldía de Panamá. Y se le preguntó sobre el movimiento Vamos. Y él dijo, nosotros tenemos las puertas abiertas para que el movimiento Vamos, si se quiere sentar con nosotros para ir en conjunto, vayamos. ¿Usted se sentaría con País, Cambio Democrático y el panameñismo en la búsqueda de un alcalde o de una postulación unitaria para la alcaldía de Panamá?
Nosotros estamos muy interesados como coalición, yo particularmente tal vez, pues que estoy tratando de coordinar el esfuerzo político en que un puesto tan relevante para el país y creo que para la región centroamericana como la alcaldía de Panamá no vuelva a caer en manos de personas con poco liderazgo y poca visión, como lamentablemente debo decir yo, sin ser residente de esa ciudad, es lo que vemos del alcalde Fábrega. Sin embargo, nosotros hoy estamos trabajando arduamente en la búsqueda de firmas, estamos viendo muy de cerca esa, digamos, campaña de firmas de las precandidaturas a la alcaldía de Panamá y nosotros no estamos de momento sentándonos con partidos políticos. Y debo decirle algo, Gonzalo, para serle muy franco, más allá de lo que usted hoy comenta, que entrevista que yo no escuché, debo reconocerles, con el tema de las vistas presupuestarias, yo no escucho ya nada, yo creo. Ya de hoy en adelante eso tal vez pueda cambiar. Pero ellos nadie, ni Rómulo Ruz, que es el presidente del Cambio Democrático, ni José Isabel Blandón, que es el presidente del panameñismo, ni don Toto Álvarez, que es el presidente del Partido País, se nos han acercado para tener esa o hasta el momento ninguna conversación. Debo dejarlo muy en claro, por lo que nosotros más que decirle que hemos rechazado, simplemente no hemos aceptado, porque no se nos ha ofrecido ninguna oferta para sentarnos a conversar. Yo nunca he visto mal conversar y escuchar con diversas fuerzas políticas. Lo que sí le puedo decir es que nosotros sí hemos sido muy duros y muy, digamos, trabajadores en crear primero un compromiso ético de vamos y segundo en el proceso que vamos a empezar a afinar y ojalá nos den el espacio más adelante para conversar sobre ello, de construcción de propuestas. Nuestras alianzas están basadas en eso. Mire, y le pongo el ejemplo. Nosotros estamos buscando alianzas hoy por hoy en corregimientos como Betania, en algunos corregimientos de Panamá Oeste, y no están construidas de que si a mí me gusta o me cae bien o lo vi en televisión o lo escuché con Edwin Cabrera, no. Esta es la hoja de compromisos, usted lo firma o no lo firma. Estas son las propuestas, usted comparte o no comparte. Esta es la forma de trabajar, usted comparte o no comparte. Y si no comparte no es que sea bueno o malo, simplemente que este no es el equipo con el que se identifica y por eso no debe participar. Punto. Porque yo no decido quién es bueno y quién es malo, sino a quién yo apoyo y a quién no apoyo y quién trabaja con nosotros y quién no. Y en eso estamos. Pero como le digo, no hay ofertas, no hay... ¿Y el precandidato Brose ya se acercó a usted? Bueno, yo creo que el precandidato Brose, como es obvio, está Claro. bastante cerca mío todos los días en la Asamblea Nacional y mantenemos conversación pendiente. Y como le digo, estamos muy de cerca de analizando esa candidatura y qué más de cerca que conversando prácticamente diariamente con quien lidera esa carrera hoy por hoy, que es el diputado Brose, parte de la bancada. Y no hemos avanzado en más. Yo creo que todos estamos de acuerdo, al menos la coalición y el precandidato Brose particularmente, en que la coalición debe seguir esforzándose en las precandidaturas que ya se comprometió y la carrera de la alcaldía a la hora de las firmas debe avanzar como está avanzando. Hace poco me escribió Luis Pinedo y vamos a escucharlo. Hay una cosa que en los hombres de negocio hablan de que el valor de las acciones. O sea, yo tengo unas acciones y valen tanto, pero esas acciones pueden valer tanto hoy, pero la otra semana valen tanto más o tanto menos. ¿A qué me refiero? Vamos, y lo digo aquí delante de Juan Diego porque lo dije también hace 1 o 2 semanas aquí con los oyentes. Juan Diego y Silva y todos los que están en Vamos me impresionan bien desde el punto de vista del cálculo político que están haciendo. No es lo mismo sentarse con los partidos políticos para Vamos hoy, cuando es 29 de septiembre de 2022, que sentarse el otro año, en septiembre, a principios de septiembre o en agosto de 2023, con los partidos políticos. No es lo mismo. El valor de las acciones de Vamos el otro año va a tener un valor muy diferente al que tiene hoy. Por una razón muy simple. El otro año se va a sentar con una cantidad de candidatos que habrán logrado las firmas y que ya el tribunal los habrá reconocido como candidatos. Entonces, el peso de Vamos en una mesa de negociación es diferente el otro año que este. Y por lo que escucho es el cálculo acertado que están haciendo. Porque ahora no es que los van a maltratar, pero van a tratar de minimizarlos. Es lo que yo creo. Oiga, Juan Diego, hay un tema del cual yo no me puedo escapar porque recibí mis cocotazos por haberme metido, pero a mí no me importa. Y quiero llamar las cosas por su nombre. O además aquí hay oyentes que me están escribiendo y dice, espero que aclare Juan Diego hoy eso.
con mucha tristeza, sí, porque por no decirlo, con mucha tristeza, he visto una campaña del denominado medio digital Foco, que es un medio propiedad de Movin, contra Juan Diego Vázquez en particular, contra Vamos en general y contra un candidato de Vamos en David, en el 4-1, que aquí entrevistamos, por cierto, Flor. Sí. ¿Qué es lo que subyace en esto? Porque todo el que está en redes sociales lo ha visto. ¿Qué es lo que subyace en esto? Mire, lo primero que yo le puedo decir, y es algo que sostuve hace algunos días o ya hace casi una semana y más, es lo siguiente. Esas cuentas de Instagram que tienen el derecho a la libertad de expresión a hacer publicaciones, no es a quien yo me he referido. ¿Qué quiero decir con eso? Yo creo que cualquier persona que quiera expresar algo tiene el derecho de hacerlo, y aunque yo no esté de acuerdo, como en efecto en algunas publicaciones no lo estoy, yo voy a respetar y hacer respetar ese derecho. Ya cuando hablamos de agrupaciones políticas, como usted las ha llamado, que parecen más tradicionales que independientes, pese a que el nombre indica otra cosa, sí cambia un poco la tónica. Y lo que está ocurriendo, profesor, no es más que hay agrupaciones políticas, llámese claramente Movin, que como lo hicieron la campaña pasada, esta campaña, como debo reconocer, es su derecho, están apoyando distintas precandidaturas a nivel nacional. Un número mucho inferior al de Vamos, un número mucho más inferior, pero un número que hoy es secreto. Yo particularmente conozco de algunas personas que están apoyando, porque lo he escuchado, porque en política, bueno, no todo puede ser secreto toda la vida. Y algunas publicaciones que se han hecho de distintos medios de comunicación están geolocalizadas coincidentalmente, digamos, siendo inocentes, en áreas geográficas como por ejemplo el circuito 8-4 o el circuito 4-1 de David, en el que los precandidatos de Vamos y otros, debo agregar, y otros, están venciendo democráticamente y con trabajo arduo ampliamente a la lista que apoya este movimiento. Yo pongo un ejemplo puntual. No tengo la cifra a hoy, pero al lunes, la lista de los precandidatos de Vamos por Panamá, que ustedes han tenido a varios y por mucho tiempo, está derrotando por alrededor de 2.000 firmas arriba a la lista que apoya el movimiento independiente, el llamado movimiento independiente Movin. Y por eso los ataques que ellos buscan hacer de una forma u otra. Nosotros, como lo puede ver hasta el día de hoy, vamos a responder como a mí políticamente me gusta responder, que es en la calle, con más democracia, con más respaldo y con más propuestas. Pero sí debo decirle que para mí es una pena que no pueda develarse lo que usted me dice, lo que subyace. Y es que nada subyaciera si dicho movimiento, que repito, tiene derecho a apoyar precandidatos, pero que lo diga, para que la gente que no es tan articulada y tan experimentada como usted en política pueda entender claramente lo que son las cosas. Porque cuando uno ve publicaciones determinadas de determinados medios que publican 3, 4 veces lo mismo, porque vaya a ver las últimas, no están más que lo que bien ustedes llaman en los medios un refrito de lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y cuando uno va a ver que los medios, algunos medios hablan es que está denunciado por tantos candidatos, claro, si están apoyando a 4 y pusieron a los 4 a denunciarlo con lo mismo, ¿cómo no va a tener 4 denuncias? 4 denuncias que nosotros además, le digo, en el caso del precandidato de Chiriquí, nosotros estamos dejando que el proceso avance. Y nosotros hablamos con el tribunal, contactamos a la dirección legal, contactamos a la fiscalía y tampoco vamos a tolerar nada. Y vamos a esperar el curso de la investigación. Es decir, yo no estoy apoyando a nadie que esté señalado siquiera. Y vamos a respetar el proceso. Pero yo tengo la confianza, porque conozco al precandidato, que el proceso está basado en eso, en celo político y en algún sentido en mentiras. Lo penoso de esto, y no quiero estar hurgando en la herida, pero lo penoso de esto es que estoy viendo una práctica del tradicionalismo político tan criticado, tradicionalismo del pasado. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un sector de la población en la que por lo menos yo me identifico, que aspiro a que el otro año
todos estos grupos que se identifican como de independientes, como democráticos, incluyendo algunos partidos que también se definen a favor de la democracia y demás, le ofrezcan al país una oferta electoral con una serie de bases éticas, legales y propositivas, y que incluso pudieran hasta explorar una alianza, pues sí, ¿por qué no decirlo? Político-electoral. Pero si vamos a estar viendo esas trapisondas políticas del pasado, pues se frustran las esperanzas, ¿no? ¿Sabe qué ocurre? Yo estoy de acuerdo en parte de lo que usted ha mencionado, y de nuevo, la coalición ni sus precandidatos va a crear alianzas porque me conviene, porque usted me cae bien, porque soy amigo de la escuela, sino con base a lo que usted ha dicho, principios y compromisos, más que principios, compromisos y actuares éticos y a propuestas puntuales, porque el país lo que quiere son propuestas y lo que necesita son soluciones. Y es sobre esas soluciones que nosotros vamos a pensar siquiera, porque no lo estamos haciendo ahora, en sentarnos a hablar con diferentes actores. ¿Qué es lo triste? Como es obvio, para nosotros desde la vía independiente, libre postulación, lo que determina tal vez, en algún sentido, porque tampoco es algo de blanco y negro, pero lo que determina en algún sentido la capacidad o el valor de esas acciones, como usted las ha llamado, son las firmas, es el respaldo, es la intención de la gente de después apoyar a los precandidatos. Pero si en esta campaña o precampaña, profesor, tiene 1 mes y 15 días, 14 días, y nos están tirando porque vamos bien, gracias a Dios, en muchos circuitos, y no encuentran otra que atacarnos. Ojo, y eso que los precandidatos van, algunos muy bien, y yo mira, a los que yo no estoy apoyando, yo los invito a seguir trabajando, pero digan quién los apoya, para que la gente los apoye más o menos, ¿no? Pero seamos honestos, porque la coalición debe pagar el costo de la transparencia sola. Si aquí hay muchos movimientos que hablan de defender la transparencia y de exigir transparencia. Y la coalición lo que ha hecho de forma transparente y coherente con mi actuar y el de los precandidatos es, aquí está todo. Métanse ya a la página web, hoja de vida, conflicto de interés, renuncia al fuero cuando lo tengan. Todo está publicado. Caras, nombres, a quién apoyamos, con lo bueno, lo malo y lo feo que tenemos como seres humanos todos. ¿Por qué otra gente no puede hacer lo mismo? Cuando hablan de transparencia, porque si no hablan de transparencia, yo digo, bueno, no hay que hablar de nada. Pero si alguien habla de transparencia, y ahora no es transparente, yo me pregunto. Bien. Juan Diego, Ayúdenos a interpretar algo. Pasando este tema ya del proyecto político de Vamos. No sé si Freud iba a preguntar sobre esto, ya íbamos a cambiar de tema. no, sí, le iba a cambiar el tema. ¿Cómo hemos de interpretar que la Asamblea haya rechazado Eso. lo que el Ejecutivo envió en materia de exoneraciones o incentivos turísticos, en cuanto a que el Ejecutivo supuestamente cumlió con lo que se comprometió luego de las protestas de julio y que ahora la Asamblea lo haya rechazado? O sea, ¿cómo interpretar eso? ¿Cuál es la lectura que hay a lo interno? Se interpreta, mire, esta historia, y lo intentan contar de cierta forma quienes apoyan el proyecto o el sentido de los proyectos que se buscaban derogar, y quienes no los apoyan. A ver si quieren cortar la película. La película no se puede cortar, es completa. Y es que lo que salga a la Asamblea, sea la derogatoria, sea la propuesta ahora que presentó un diputado de Antón del PRD, sea lo que sea, todo nació chueco. Y en derecho hay algo que se llama el fruto del árbol contaminado. Si el fruto del árbol contaminado es contaminado. Y como la ley 122 nació mal, la 314 simplemente no podía estar bien, y ahora la 880, creo, no recuerdo, pero la que mandó el Ejecutivo venía chueca, y la presentada en la Asamblea, que está pendiente del segundo debate, está chueca también. Lo cierto es que, y lo vi yo en el primer debate del proyecto de ley que envió el Ejecutivo para derogar las normas en cuestión, el MISI dice una cosa, el mismo día en presupuesto la ATP, Turismo, me dijo otra. El MISI no me habla del proyecto del diputado Herrera, pero la ATP hace mención al proyecto del diputado Herrera. Yo me pregunté al presidente, que hizo un compromiso público y nacional, qué piensa o qué pinta al respecto. Entonces uno en los pasillos escucha mucho, y lo que hay es una falta de seriedad en un debate que tiene repercusiones de no solamente económicas, nacionales y turísticas, sino políticas.
Y esa falta de entendimiento es lo que lamentablemente está rodeando la discusión. Y es una pena, porque este error comenzó en la Asamblea, debo reconocerlo, propuesta de un diputado que además no ha dicho jamás ni esta boca es mía, para que nos olvidemos que él es quien comenzó todo este problema. Y además el Ejecutivo, que sanciona leyes por sancionar, y después se hace para atrás, y después se hace para adelante, irresponsablemente en la discusión. Yo no he visto al MEF en las discusiones, y estoy en la comisión, no lo digo desde afuera, no he visto al MEF en las discusiones, nunca, ni de las anteriores ni de esta, nunca. Entonces, ¿cómo uno puede aprobar esta clase de normas sin escuchar eso? Turismo nunca fue, o yo nunca lo vi por lo menos. Entonces, esa es la falta de seriedad que rodea esta discusión, y por eso lo que yo le puedo ayudar a analizar es que, una vez más, y lamentablemente, hay una falta de seriedad, una falta de claridad, y lo que se escudan algunos, en su justo derecho de votar como deseen, me refiero a mis colegas, aunque yo no lo comparta, es que la propuesta que está en segundo debate, propuesta por un diputado del PRD, además de artículos que buscan proteger a quienes ya se aprovecharon, algunos para bien, otros para mal, de las leyes estas de incentivos, también deroga las leyes en mención. Entonces, no queda claro ni siquiera cuál es la propuesta real, pero como yo dije en el primer debate, y termino con eso mi parte en cuanto a la pregunta, yo no podría, no sé usted profesor que tiene la experiencia legislativa, yo no me atrevería a decir, bueno, yo voto en contra de esta ley o a favor de esta ley porque yo confío que ahí en el pleno va a pasar esto otro con esta otra ley. Eso no se puede. Entonces ellos están jugando más o menos a ese juego. Yo creo que para bien, al menos de mi coherencia, no caí y hice lo que tenía que hacer, y era, más que cumplir con el presidente, cumplir con el país. Y el presidente de la República, que es el presidente de la República, le dijo al país para calmar al país, producto de su propia incapacidad además, vamos a hacer esto. El país lo recibió bien. Yo no podría irme en contra, no del presidente, sino del pueblo y su exigencia, en algo que además creo que debe ser ampliamente discutido, y que no lo fue y no lo está haciendo. Juan Diego, ya hemos visto todo lo que ha pasado en esas vistas presupuestarias. Anoche fue, o ayer fue la presentación del presupuesto del Ministerio de la Presidencia con el vicepresidente Carrizo. ¿Cómo te fue? ¿O cómo le fue a la comisión? Bueno, mira, hay algo que no pude decir ayer, y yo creo que sea como sea tengo que decirlo, y que el vicepresidente, que además es ministro de la Presidencia, haya acudido, es algo que sea como sea hay que reconocer como positivo. Y lo digo porque este país es un país que es popular no solo por presidencialistas, sino porque quienes ocupan esos altos puestos en el Ejecutivo no suelen rendir cuentas realmente. Y son en muchos casos, tal vez excluyendo al vicepresidente por obvias razones, no son electos. Entonces tú eres puesto a dedo, a veces nadie te conoce, no rinden cuentas ante la ciudadanía porque la verdad es que no lo hacen, no van a la asamblea, a la representación ciudadana porque no lo hacen, el presidente parece que está en Júpiter, entonces tampoco le rinden cuentas a él y hacen un mal trabajo, y ahí se quedan 5 años o 3 años o 2 años. Entonces sí, yo creo que es bueno, y debo decirlo, que él, pudiendo no haber ido tal vez como vicepresidente, decidió ir, y además de ir, yo pensé que no iba a pasar, someterse al cuestionamiento de 2 diputados, en mi caso y la diputada Ábrego, que le hicimos preguntas a miembros del equipo del Ministerio de la Presidencia. Yo no soy quien para definir cómo me fue, cómo no me fue. Mi mamá en la mañana, que me confesó no haberlo visto ayer, ella que está pendiente de todo lo que pasa en la asamblea, me confesó no haberlo visto y me preguntó cómo me fue. Y yo le digo, bueno, yo no sé, es que a mí no me tiene que ir de ninguna forma, es al país que le tiene que ir de alguna forma. Yo lo que sí creo es que hay partes importantes del presupuesto del Ministerio de la Presidencia que no están ajustados. Y yo creo además que el vicepresidente ayer faltó a la verdad en gran parte de su declaración, haciendo comparativas con gobiernos anteriores, sin partir del reconocimiento de los errores propios que desde el Ministerio de la Presidencia se han cometido y de los ataques y cuestionamientos, muchos legítimos, que se dieron al presupuesto multimillonario que él como ministro utilizó hace algunos años y que luego entonces él soltó a otras instituciones a través de esas secretarías y demás que existían en presidencia, y que sin duda era un error creado algunas administraciones atrás. Pero eso no quitaba y mire, y termino con algo. Él habló mucho ayer, y que eso para mí es algo y yo que trato de no ser pasional, pero él hablaba de transparencia, de rendición de cuentas, y yo decía, pero ¿cómo el Ejecutivo que mantuvo
el velo en todas las actas del Consejo de Gabinete, como el Ejecutivo que se comprometió a 10 proyectos de ley que no ha mandado uno a la Asamblea, como el Ejecutivo que desconoce en muchos casos la norma de transparencia en el país, que no rinde cuentas. ¿Cómo me hablan a mí de eso? Y él, bueno, tiene otra visión. Él hablaba de cómo los ven desde afuera. Yo le decía lo que dijo el Departamento de Estado, yo le decía lo que dicen las indicadoras de justicia, transparencia, buen gobierno, cómo hacer negocio, que todas van hacia abajo. Entonces, yo lo que le dije a él, y lo dije por el bien del país, es que si el vicepresidente y ministro de la presidencia que coordina el país, o a los ministros del país, no está en sintonía con la realidad, no lo que yo quiero, la realidad de qué estamos hablando. Entonces él hablaba de lo que él dijo en la ONU, no, es que en la ONU él nos pintó, como usualmente nos pintan quienes van a la ONU, como el país de las maravillas, y creo que si le preguntamos a la gente de los barrios, la realidad sería otra distinta. Juan Diego, hay un tema que usted menciona, que es el tema pasional, y salen a relucir dos intervenciones suyas, una suya y otra de la diputada Ábrego. La suya frente a la rectora Lunachi y la de la diputada Ábrego frente al ministro de Obras Públicas. Correcto. Y hay quienes dicen que las formas importan. O sea, el fondo es importante, pero las formas importan también, sobre todo en medio de un debate y de un cuestionamiento. ¿Usted cree de alguna otra forma, haciéndome la culpa si es que tiene que hacerla, de que ese tema pasional puede incurrir también en la falta de respeto? Porque hay quienes criticaron a Juan Diego Vázquez en la forma en cómo intervino frente a la rectora Lunachi, y hay quienes criticaron a Yanivel Ábrego, con razón o no, de lo que decía al ministro del MOP. ¿Usted cree que los diputados tienen que ser un poco más comedidos? Y se lo digo a nivel de interpretación, porque creo, repito, que las formas importan. Mire, yo sin duda creo que el manejo que debe tener todo diputado o diputada en la Asamblea Nacional debe ser el más prudente y el más respetuoso posible. Y yo siempre he dicho, como un apasionado del debate, el que más grita no es el que tiene la razón, ni el que más hace bulla, ni el que más hace muecas, ni el que más apunta o insulta. Y yo he tratado históricamente de mantener mi proceder de esa forma. Yo lo que creo es que hay ocasiones en que la persona que uno intenta cuestionar actúa con tal descaro y desfachatez que miente abiertamente, que uno, para poder, y yo creo que más allá de las formas, mire Gonzalo, yo soy abogado y soy abogado que siempre me he ido al estudio de la rama penal. El fiscal no debe tratar nunca igual al acusado que a la víctima. Entonces yo creo que más allá de una forma mandada por la pasión, es una forma mandada a obtener reacciones o respuestas específicas por parte de a quien uno le está haciendo una pregunta. Pero yo sí puedo decir aquí, y mira, tú me hablas de la rectora Launachi, con quien yo creo yo me manejé bastante bien, pero hace unos días con el ministro de Comercio, yo por ejemplo en un momento, en 30 segundos, producto de algo que no estaba claro y creo que no está claro, yo tal vez perdí un poco más la calma. Yo, mira, trato de no perderla y creo que no hay excusa para perderla y sin duda hay que trabajar con el mayor respeto posible en todo tiempo. Es lo que creo. Y eso en la comisión, en el pleno, en todos lados, porque uno tiene que llevar la investidura a todos lados. Claro. Bien. Ahora, nada más, Gonzalo, una precisión. El tratamiento para efectos de la Asamblea de los diputados, independientemente, más allá de la cordura o no, hay unos que guardan la compostura y otros que no, no es lo mismo con el funcionario ratificado que con el ministro de Estado. Por constitución, los funcionarios ratificados están obligados a ir a la Asamblea cuando la Asamblea los cita. Los ministros también, pero como yo explicaba en estos días, los ministros pueden ir cada vez que les da la gana al Pleno y tienen derecho a voz, pero no a voto, y pueden sentarse ahí. Eso no ocurre casi nunca, por no decir nunca ha ocurrido. Nunca ha ocurrido en estos 3 años. Y no ocurre porque los ministros, al igual que muchos diputados, no se leen ni la Constitución ni la ley. Ni la ley, en este caso, la ley orgánica de reglamento interno de la Asamblea. Entonces, el ratificado, aunque no es un subordinado de la Asamblea, pero es un ratificado por la Asamblea, tiene más obligaciones de responderle y de asistir a la Asamblea y ante el diputado que el no ratificado como es un ministro. Un ministro de Estado simplemente es designado ya. Y reitero, tiene derecho a voz en el debate de la Asamblea, pero no a voto.
Así que el tratamiento no es el mismo. No, claro, yo lo que digo es la forma de la interpelación. Clarísimo, clarísimo. Pero, Nada más que puntualizo eso. claro, pero por acá me dicen qué forma, Gonzalo. No, a ver, yo insisto. En el caso del diputado Juan Diego Vázquez. Yo no estoy diciendo que mi interpretación hacia lo que dijo el diputado Vázquez con la rectora de la UNACHI fue la correcta. Un cuestionamiento. Pero hay quienes dicen, incluso internamente en la Asamblea Nacional, que la forma en como el diputado se refirió o interpeló a la rectora de la UNACHI no fue la más adecuada. Entonces, yo trayendo los dos hechos recientes, quiero saber si el tema... Y es válido. Lo que yo sí le digo, y ya que usted hizo esa mención, porque si no lo hubiese hecho, yo no hubiese hablado ahora. Si lo dicen quienes comparten conmigo trabajo, yo solo puedo decir que las cosas se toman de quien vienen. Y por supuesto, si mis colegas que no querían que yo cuestionara del todo a la rectora creen que yo me excedí en la pregunta, porque al final yo le pregunto algo y créame, y yo le digo algo, mire, y ahora que hacemos la reflexión, yo me debato muchas cosas, porque yo vengo de una familia que no es política. Si tal vez mi padre fuera Edwin Cabrera y mi madre fuera alguien así también, no Flor, porque Flor tampoco es tan política, yo no tendría contemplación alguna, mire, pero mis padres son personas que no son políticas y que yo creo que son las personas más buenas, respetuosas y responsables que yo he conocido. Y mi mamá, que me apoya en todo lo que yo hago y a veces me regaña y me dice, oye... Casi que eso alcahuete. Sí. A veces mi mamá me dice, es que yo no sé qué haría yo si fuera esa persona a la que tú estás preguntando. Y yo a veces pienso, esta persona es la mamá de alguien, es la abuela de alguien, pero ¿sabe qué pasa? Tampoco uno puede, en el rol constitucional, ya en esa formalidad mística, no porque la rectora, y lo digo con todo el respeto del mundo, puede ser mi abuela por un tema de edad más que otra cosa, yo puedo ignorar que a mi leal saber y entender no está manejando bien una universidad estatal que pagamos con impuestos. Así es. Entonces tengo que buscar la manera de, sin denigrarla, hacer los cuestionamientos. Claro. Entonces, y yo sí le digo, a veces me lo debato porque hasta dónde me voy, hasta dónde no me voy, pero no porque, porque siempre la excusa, ¿no? Primero que si es mujer, después porque si es un hombre o una mujer, porque es muy adulto, sino porque es muy joven, y si no porque está enfermo. No, pero es que lamentablemente en política yo jamás he dicho a alguien, en mis colegas, es que me siento mal hoy, por favor no, hoy yo nunca pedí, es que yo estoy nuevo, yo tengo 22, 23, porque toda esa edad la he tenido siendo diputado y nunca he pedido contemplación alguna. Claro. Entonces yo creo que al final, ya allá adentro, uno tiene que olvidarse de esos sesgos subjetivos, claro, y humanos para poder y pasionales y actuar en derecho siempre y con respeto y con formalidad. Permíteme rapidito, profesor, preguntarle algo al diputado Juan Diego Vázquez, porque yo sé, Flor, que ha sido casi que imposible, ¿no? Una misión muy difícil tener aquí al presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, como es un ente que uno no... hablar con él hoy, a ver. No, pero yo le voy a... Es que quiero preguntarle a Juan Diego Vázquez, como uno no tiene acceso al presidente de la Asamblea y tal vez es como un ente alejado, casi que intocable. Oiga, ¿qué le dice usted del presidente de la Asamblea con respecto al presupuesto del año que viene? O sea, ¿qué se comenta? ¿Por qué? O sea, explíquenos a quienes no tenemos acceso a entrar a la Asamblea y a hablar con él. Pero él ya pasó ayer por allí. Yo le hice varias preguntas. La primera es que el presidente alega que el presupuesto para este año que se está recomendando y que se debe aprobar, porque él ayer no pidió que el MEF le asignara más recursos, es un presupuesto menor al que para este año van a ejecutar. Y encontramos, porque yo le hice varias preguntas, encontramos algunos renglones específicos que no se están usando y que le entendía a él, o estaba equivocado, pero que le decía yo al MEF, si la Asamblea no va a usar, que nos lo quiten y se lo den a otras instituciones, como por ejemplo, él desde el 13 de julio tomó la decisión de eliminar la comida que algunos diputados comían en el Pleno y en algunas comisiones, pero quedaba una cantidad importante de dinero, un poco más de $500,000 en ese renglón. Yo le digo, quítelo. Si no lo vamos a usar, quítelo. Hablamos del reglamento interno y él se comprometió una vez más a tener esa discusión.
hablamos de las partidas de personal que se deben reducir. Y tuvimos un debate en el que sí no hubo coincidencia, en el que él insiste, hay razones para que diputados tengan personal en su circuito. Yo no estoy tan de acuerdo y creo que la Corte se manifestaba al respecto y ahí fue donde no tuvimos entendimientos, pero fue lo que más o menos, porque yo fui el único que le preguntó al presidente de la Asamblea, fue lo único que hablamos. Pero mire, yo les puedo decir aquí, porque converso con el presidente de la Asamblea, que voy a hablar con él a ver si viene a la entrevista, ¿no? Porque yo creo que él para mí, mire, comparado con otros, y no lo defiendo, pero no me parece que es inaccesible como Gonzalo la plantea, así que voy a decirle que hay gente que piensa eso para que él recapacite. Oiga, Flor, está escuchando, ¿no? Ahí está. El problema, Flor. Nuestro corresponsal, Flor. ¿no? Ahí tenemos un productor. En serio problema, pero bueno. Oiga, Juan Diego, nos queda, no ahora, no le voy a preguntar eso ahora, pero se le planteó, le dejo la semilla sembrada para otra oportunidad que usted no debe entrevistarlo cuando todo está, bueno, ya viene octubre, así que ya es el último mes de sesiones ordinarias. 550 millones de dólares se va a gastar el canal comprándole tierras al Estado. Y nadie ha dicho ni esta boca es mía. Yo dije, oiga, usted yo no lo escuché. Flor no lo dijo, porque Flor, como ella le da seguimiento a usted, Flor no lo dijo. Sí, yo dije, yo hablé. ¿Y le dieron respuesta? ¿Alguna explicación? Mire, y aquí el problema no es ni siquiera la explicación, el problema es la justificación. Lo que el administrador del canal dice es que son tierras que bordean y que forman parte de la cuenca hidrográfica del canal y que para su protección o administración, que en vez para protegerla, el canal las compra. Lo que yo le digo es, administrador, usted, lo dije en el pleno, usted está defendiendo aquí al gobierno. No necesita comprarla para hacer eso. Debe cumplir su trabajo de proteger esas tierras. Y yo le dije, ustedes lo están haciendo es darle un tanque de oxígeno al Ejecutivo a través de esa compra y tienen que decirlo así, porque además tienen que develar la irresponsabilidad del Estado. Yo decía, ¿quién es el más interesado de que el canal sirva? ¿El Estado? ¿Y cómo el Estado no cuida esas tierras? ¿Por qué no las cede? ¿O por qué no las cuida? Yo lo dije. Es que no tiene ningún sentido. Con todo respeto, no tiene ningún sentido que el canal le meta 550 millones de dólares a las arcas del Estado cuando la misma tierra se puede proteger sin gastarse esa plata. Tal cual. No hace ningún sentido, pero casi nadie habla de esto. No sabía que usted se había pronunciado al respecto. Pero bueno, diputado, gracias como siempre por darnos el tiempo, muy amable. A la orden siempre, cuídense. Gracias. 8:50